Ole, men. Che mamá pendeja, men. Me caga, men. El pinche Telmex, men. A ver, ¿estuvieron diciendo algo mientras no estuve, men? Offline. Pues no solo lo marco como offline. A ver, ¿ya me escuchan, culeros? ¿Ya me escuchan? Porque, pues, puta madre, men. Pinche internet últimamente ha estado de que... Ay, me conecto. Ay, no, ya me dio ansiedad conectarme, men. Está vivo. Sí, men. Che mamá estúpida, men. No te escuchas. ¿Cómo que no me escuchan? Mamá huevo. Digo, gru. No, estoy viendo aquí en el OBS que sí me escucho, mamá huevo. Este. Ah, pinche internet culero, men. Pues eso, men. ¿En cuál tier list se quedaron, men? Bueno, que el Burnet me puso como tilín, te quiero un chingo, Burnet. Pero ese miente, no se escucha, te voy a matar. Entonces, ¿cómo chingados escuchaste que te dije que sí estoy viendo el OBS, pendejo? Aquí está, el mago me puso como panda, men. Te digo que, verga, pudo ponerme como puede mejorarme. Porque pues apenas si hablamos el conche su madre escuchar que... Ah, pinche chistoso, men. Ya, solo para así me lo esperaba como en tilín, men. ¡Ah! Lo otro que me sorprendió que me pusiera en pana es la Mau, men. Pero bueno, puso a Grena en pana, men. Y eso que la Grena es el que más se ubica, entonces pues eso, men. No sé qué, no sé, men. No sé, se me hace curioso. Aquí, el gato, el mamahuevo, el Kenmen, que me puso en tilín, men. Que aún sigo pensando, men, ¿cómo me dices así de panda? A ver, men, apenas si hablo con el Ken, porque él me considera así de cercano, men. No lo sé, men, sinceramente, men. El anguilo. Oh my god, el Kia F. Y vos eso, men, esa es la reacción de las tier list. De las tier list, una a nivel pana y otra a nivel streamer. Se me fue el libro. ¡Ah! Y vos eso, men, voy a publicar entonces el dibujito, men, de la Esbieltrana, men. ¡Se la virga! Y fucking volví. Volví después de cuándo. También te perdiste tu calificación en la tier list. Me lleva a la verga. Todos empezaron a llegar tarde, culeros. ¡Todos llegan tarde! ¡Joder, chingada! Pues sí, men. Ahorita te encontré una chance libre para hacer stream, men. Finalmente puedo hacer stream, la chingada madre, men. Encontré una chancecita para hacer stream porque pues el jale, pues eso, men. Soy todo un chambeador. Soy todo un chambeador. En efecto, a ver. Comisiones, a ver. A la verga, es el fucking donde me pusiste en la tier list. Hice dos tier lists, una a nivel pana y otra a nivel streamer, man. En la de streamer. Ay, en la de streamer, man, te puse como que casi no haces streams, man. Porque pues es la verdad. Pero no es el único. Y a nivel así con padre pana, pues se puse en pana, man, porque hemos hablado muy poco, man, por lo poco que he platicado contigo. Me caes a toda madre, men. Eres a toda madre, men. Me caes con madre, men. Y hay que hablar más seguido, hijo de la chingada. Tenemos que hablar más seguido, mamá huevo. Mamá huevo. Ok, perfecto. Y está el dibujo de Svietlana, men. Yo voy a ponerle este sí, chicos, madre. Oh, sí. Wey, ¿desde cuándo hago este? Sí. A ver, yo uno que otro stream. No te hagas pendejo. Oh, sí, ahí está el OC. Es Beltrano. A ver, perfecto. Ah, cierto, que se puso en pausa esta chingadera. Porque pues el pendejo internet se fue. Ya, a ver. Biel. Es Biel. Es Bieltrana. Esta es Bieltrana, men. Es... ¡Jaja! ¡Lo vi en el chat, hijo de la chingada! Lo vi en el chat, hijo de la chingada. ¡Ja! No le sabía al timing, no le sabía al timing. Y bueno, men. Ahora. Ahora sí en digital.
Acá está el OC es Filtran, ahora sí en digital, aquí está, perfecto, tuitear y ahora sí me... ¡Ay, qué chingados! Ah, aquí estás. A nivel compadre, pues páname. A nivel compadre es páname. Y a nivel streamer no han hecho muchos streams, por eso, men. Para calificarlo, men. Pero eso, men, aquí están las tier list. Aquí están, ahora sí, déjame ver si de puro pinche casualidad dejaron algún funquentados, men. Porque recuerdo que tengo un hashtag de momazos, men. Ya sé por qué sentí diferente el UCI, lo imaginé con una cabeza más redonda. Ah. Me encanta esto. Jaja, qué majos los robots. El maravilloso comunista Karl Marx y Legends. No, no han hecho nada en Momoso. Me recuerdo que el pinche hashtag existe, hijos de la chingada. Pero, mírame. Con razón, no era tanto el coloreado. ¡Ya! A ver, déjame ver. A ver. For fucking man. A ver las diferencias que hay entre el sketch y esa chingadera, man. Porque, pues te digo, en tradicional tengo un estilo medio diferente al que tengo en digital. No tanto el coloreado. Te digo que tengo un estilo un poco diferente, men. Porque pues ahí me dedico... Pues no, hice la cabeza igualita, men. Bueno, similar, men. Gata. Gata concha su madre, men. Hice la cabeza igualita, similar, men. No tanto el coloreado, pero eso, men. Yo creo que ya tengo que ir terminando. Entrada. No, pues van a entrar las cenas sin mí, men. Van a ir por cenas sin mí, entonces pues eso, puede estar un ratito más en stream, men. ¿Qué chingados hacemos? Guatonde. Guatonde. Igualita, pero yo la imaginaba más redonda. Curioso, men. No sé por qué, men. Si el dibujo pues está igual, pero es que... Pero está curioso, men. Eso sí está curioso. Pero, ¿saben de qué es, bro? Es una de Guatonde, bro. Es una de Guatonde. De Guatonde. Guatonde. A ver, Guatonde, men. O de reaccionar, chingo a mi madre, men. O de reaccionar a chingaderas es Cef. ¿Es el Cef? Es Cef. O de reaccionar a sus chingaderas, men, también es otra, men. Es otra opción, men. Nomás déjame... Ok, hey, here. Guatonde, en efecto, Guatonde. Es más, Artes no. Solo te voy a aceptar la siguiente, men. Uy, un video de sexo entre furros. Sí. Solo te voy a aceptar el siguiente reacción si pones el de Watonde, men. El de Cef de War Thunder, men. Solo así voy a aceptar la siguiente reacción. Así que sobre aviso no hay engaño. No dice nada de que no puedo poner condiciones de qué ponerme. Pero ya sabes, men. No voy a reaccionar, te voy a devolver los puntos y te vas a quedar sin reacción. Si no puedes el de Thunder, así que pues guiño, guiño, codazo, guiño, guiño, men. Pero eso, jajaja. Bueno, nos quedamos con yo chatting, entonces no hay pedo, men. ¿Qué pasó? ¿Se murió el directo? Sí. En efecto, se murió el directo, men. Pinche internet miado, men. Pinche internet culero el que tengo, men, en casa, men. Oh wow, that actually works. Wow. Oh, that's amazing. ¡Ah! Es un highlight de sus streams, men. ¡Qué mamada, men! ¿Qué?
¿Qué? 3DO. Please tell me this is actually too loud. Okay, now the stream can actually interact. What are our characters going to be called? Okay, I like Come Man. Take me. I'm ready. Hey, you can count on me. Greetings and salutations. Greetings and salutations. Men, ¿dónde verga se streamea, men? ¿Dónde verga se streamea que se siente el ambiente de 4chan, men? I can try and put the music down a bit. Excellent, 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 excellent. Coming right up. Coming right up. Coming right up. Oh, this is actually the kitchen. You can get food poisoning here. Oh, alright, yeah, you actually get food poisoning from this. I did have a bunch of random games that I actually found. It's a game called fucking... Anyway, I have to eat this hot dog as well. Welcome. Welcome to African Raiders. And all that is the background cheat. Ni idea si hace directos ahora. Chale, men. Es que como no los ven en Twitch, men, no los hacen en Twitch, pues por eso no me he pasado sus directos, men. You gotta dodge these oil barrels, and eventually you have a hill. If you walk too much for some reason, your stamina goes down and you start panting heavily. I actually lost this game because it asked me a question in Czech, so I actually got sent to the dungeon and I died. Yeah, you can see the AI is actually working great here. Oh, no. I know, I actually know what's wrong. Yep. Okay, we're good. Everything is actually great. Come on, Dick is unconscious and Coomer is unconscious. This is fine. So Come Man is not doing too well. Coomer is... ¿Eso es de Guatonde? ¿Guatonde, men? ¿Guatonde? ¡Sí! ¡Sí! Me encanta ese pinche video, men. Hey people, Seth here. Me encanta ese Guatonde, men. Guatonde. Deme Guatonde. I can actually cure his poison. It worked. So he's no longer poisoned, he's just drunk. It's looking for a mouse, it's looking for my Sound Blaster mod. ¡Ah! ¡Qué mierda con este pinche juego! ¡Qué mierda con el sonido de ese pinche juego! One sec. The text is actually just overlapping. Okay, you materialize in front of him. Apparently not. This is the best game ever. Can we assist you? Let's look at our reputation. What does that say? Average. Because we've not done anything bad. We've not done anything good. Anyway, let's murder all these peasants. Him? But can I attack him? Apparently not. This is the best game ever. Can we assist you? Let me show you something. Let's look at our reputation. What does that say? Average. Because we've not done anything bad. We've not done anything good. Anyway, let's murder all these peasants. ¡Qué mierda, güey! Right. You see our reputation? It's gone from average. It's notorious. Notorious. Now, check this shit out. Can we assist you? Luck be with you. Respectable. Oh, the Sí. elite have ¡Qué gran started juego! something. La verdad, eh! We're gonna show them that that's not a good idea. Look at this. Look at how good our goddamn clan is. We kill 100 of them. We lose nothing. Oh, they're tired of Excelente. war. We'll give you 27 cows as tribute, all we can afford if you stop raiding us. We also swear to the gods we will not raid you. And then we can ask everybody, they give like decent suggestions. And then I'm gonna ask my trickster, take the tribute and then raid them. Oh no. Treat and raid them. No, that was my business idea. That's my business idea. ¿Y si les muestro mi carpeta chistosa? Me, myself, and some boys who are kind of startup venture capitalists, we actually had Aventure capitalist. the idea of actually making a hentai game. And the whole idea is a hentai game would have a blockchain, crypto miner installed into it. This is an average day in Bangladesh. Un día normal en Bangladesh.
tan culero, güey. Oh my god, it's absolute chaos here. Yeah, so I've had 12 offers to cover Raid Shadow Legends, and it's always the same people, so I don't actually think they're bots. As you can see, I'm clearly Mike Mirror. Freeze, review. Men, tengo el día en el que finalmente me vuelva tan relevante en la plataforma, men, que Raid Shadow Legends me quiera patrocinar, men. Raid the Shadow Legends. Ah, she's here. We got her. We got her, boys! Anyway, we got her. Got her lolly, boys. Lolly acquired. Hell yeah. No! Not what we came for. But this is... Oh, Like, this is... ese sueño como youtuber que te patrocine el Raid Shadow Legends. Porque el mío es que me patrocine War Thunder. War Thunder, patrocíname. Ya me vicié a tu pinche juego, por favor. Les conté que fue un campo de tiro. Sí, miren, aquí tengo la vaina de mi primer disparo con rifle, men. Y esta, mi primer disparo con pistola, men. Punto 22, men. Punto 22 long rifle, men. Y punto 223, men. Boat. Eso, no sabía que te llevaste un recuerdito. Los voy a hacer llaveros, men. Son mis primeros casquillos disparados de pistola y de rifle, men. También disparé en escopeta, men. En total, disparé punto 22, punto 380 para pistola, men. Para que no me confundan con el 308 que es para el rifle. Un 12 gauge de escopeta, men. Yo tengo una de las balas de mi hermano menor. Yo tengo una de las balas que mi hermano menor usó. Uy. No, esta yo directamente la disparé, men. Y no les voy a mentir, men. Sentí el poder de Dios en mis manos, men. Se sentía raro tener en tus manos algo que le pueda arrebatar la vida a alguien, men. Es curioso. Sí, lo vi. Fue como en el campo de... ¿Cómo lo fue en el campo de tiro? Men, te digo, fue curioso tener en mis manos un objeto que es capaz de arrebatarle la vida a alguien, men, en cuestión de segundos, men. No sé cómo describir ese sentimiento, men. Decir, tengo el poder de Dios en mis manos ahorita mismo. Decidir quién vive y quién muere, men. Y nomás está disparando a los blancos, men. Es como que, men. Bro. Aquí tengo el tiro, el primer Taryn Shooter, men, que tengo. Como pueden ver, no fue ninguno al centro, men. Aquí pueden ver los impactos, men. Se pueden ver unos más grandes que otros, men. Por ejemplo, este está chiquito y este es un poquito más grande. No sé. A ver. Solsticio de verano. Pues eso, men. Pueden ver que aquí es uno más grande que otro, men. Porque pues como les digo, men. ¿Qué más me hubiera gustado después de que me bloqueó, men? Gritar persona, men. Bueno, más bien disparar sin gritar persona. En efecto, Pero no, men. La sanidad mental ganó al final, men. Pero dime, no tiene ninguno al centro, jajaja. Como pueden ver aquí en el blanco de tiro, pues todos fueron así de que ¿Qué fue eso, men? ¡Ay, lemao! En efecto, men. Es en persona sin gritar persona. Yo no soy un fantasma, men. Por favor, déjeme ir. El accidente no fue culpa suya, men. ¡Ah! Como decía, men. Ese fue el primer blanco que le di, men. Como pueden ver, hay un desmadre aquí atrás, men. Ignóralo. Como pueden ver. Ese fue el primer blanco que di, men. Este fue el primer target al que le di, men. Ya después, men. Ahora sí le di en el centro, men, con un rifle. Después de como 4 tiros, men. El quinto, men, ya le di al centro, men, con el rifle, men. Era como digo, un rifle de .223, men, que es la versión civil del 556 por 45 tan, men. But no hay pedo, si le hubieras dado en el centro hubiera sido una muerte rápida. El enemigo no merece una. Ya, men. Pero estamos practicando blancos estáticos. Aquí la puntería es lo importante, men. Que estamos en un ambiente deportivo, men.
donde la puntería es norma, men, además de la rapidez. Y eso, men, me enseñaron cositas útiles como la postura a la hora de mantener... Ah, no, ese es el licor de confección. Tengo otra caja de municiones. Compré otra caja de municiones, men. Y aquí tengo mis cosas del Airsoft, man. Pero... Eso, man. Se me acabó la coca, man. Ahorita voy a comprar otra. No tarda en llegar mi jefa con la cena, man. Bueno, quién sabe, man. Eso, man. Vamos a seguir viendo el video, man. Pero dime, la experiencia del campo de tiro estuvo mamalona, man. Currently green is poisoned. Everyone who is not green is not poisoned yet. Since we're doing so well, why not just die? Oh, wow. Oh, we can't even get our quest reward, actually. Because, much like most governments, the town hall is only open for 4 hours a day. No, the lolly can't eat anything. Pero eso, man. Eat up, little child. No. From a big and strong Lego who married into your clan Whatever. now seeks a divorce. She accuses her husband, Temertane, of taking a mistress. I don't know who he's been with, but I know he's been with someone. Repeatedly. Wishes to keep her bride price of 5. De hecho, me prestaron una pistola y todo, y la traía todo el tiempo. Me enseñaron a descargar, a cargar un arma, men, a las normas de seguridad y eso, As a men. fine for adultery. Thank you, Mustakos. Mustakos has the best goddamn advice. This is why we listen to nobody else. Bout one, fight! A la verga, el primer... What? What? So whenever I'm getting close to a titty, Oh, I have boy. to censor it with the John Lennons in advance. I know I'm playing a dangerous game. Okay, very I know I played a dangerous game. Here. Deploy the John Lennons in that cluster. Hey! Men, esto no es furry love, men. Esto no es amor peludo, men. El juego con el que Finke me estuvo chingando la madre. Hey, we got it. Wait, who put the swastika here? ¡Oh, por desastre! Men, creo que eso es furry love, men. Pinche Finke me estuvo chingando con esta madre. Sí, men. Perfecto, men. Yo le here. Hey, hey! Don't tolerate this. My Arriba dice furry girl. Ah, furry girl. Ah, no, entonces no es furry love, man. Porque pinche Finke me estuvo chingando con ese pinche guesses juego, were man. okay. Okay. Time for more guesswork. Give me a sec. Give me a sec. Yeah, there's a second naked animal. I already know this. No mames, que puedes streamear esa madre. Pues siempre y cuando la censures, imagino, no lo sé, men. Además, eso no es Twitch, men. Sepa la verga qué pinche plataforma se llama, men. Pero ahora es furry love, ¿pa' cuándo? No, cállense. Extend the John Lennon. I'm not Extend the taking John any Lennon. unnecessary risks. No! Ay, furry love, ¿pa' cuándo? Nunca muéranse. One, fight! ¿Qué mierda fue eso, weón? Bout one, fight! Oh, help me, help me. ¿Qué mierda fue eso, weón? Pues ese juego, men, no, quiero jugar de lo culero que está, men. ¿Qué verga? No sé, men, pero lo quiero descargar, men. Lo quiero descargar por esto, men. Lo quiero descargar por esta mamada, men. Bout one, fight! Oh, help me. Lo quiero descargar por esta mamada, men. Nut. Hay un coche se va Sorry, I paseando have to do Nut, this men. very quickly. The clock speed of this game. Oh, she actually threw herself out. Wow, amazing. Fred or Bonnie, are you gonna do 2 plays? But if it's 2 plays, who gets to be Bonnie? And that's the whole goddamn game. Porque parece que esa tortuga está cogiendo, men. ¿Qué mierda con este juego, men? Ay, en los primeros juegos de pelea 3D, toda una mamada, me Came here for a encantan. goddamn baseball. If I fuck up now, I'm gonna just end this game. I'm terrible at aiming in this goddamn game. Au. I want to see 6 hot loads. A little bit of a background lore. Hay un juego de Ricardo Milos.
Bro, hay un juego de Ricardo Milos, bro. Hay un juego de Ricardo Milos, qué Did you know mamá. Flintstones had cigarette commercials in it back in the day? I hate to see them work so hard. Yeah, me too. Yo considerando seriamente el empezar a fumar para desarrollar super cáncer, men. Let's go around back where we can't see them. Gee, we ought to do something, Fred. Pero la neta sale bien pinche caro la cantidad que tienes que fumar para desarrollar super cáncer rápido, men. O sea, con lo pinche tacayo que soy, yo me estaría fumando a lo mucho uno por día, men. Entonces, pues no mames, pero... Okay? How's about taking a nap? Hey, I got a better idea. Men, sinceramente yo extraño hacer eso, men, porque por esas mamadas, men. Let's take a Winston break. That's it. O sea, la verga, el pendeje y todo sobrepuesto, men. Delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Yeah, Fred. Filter blend makes the big taste. Y pensar que antes las caricaturas eran para adultos, men. Y pensar que antes las caricaturas eran para adultos, weón, concha tu madre. Different. O bueno, eran percibido como algo para que no era para niños realmente, men. O que era opcional que un niño lo viera, men. O sea, que se dieron cuenta que a los niños les gustan las cosas coloridas y que se mueven y que pueden ganar dinero con eso, men. Entonces ahí dijeron, no, pues las caricaturas son para niños, chingas su madre, pendejos. Bien diré los tiempos en los que las caricaturas no eran consideradas para niños o no eran el público objetivo, men. Porque un niño lo podía ver, es como que, papá, ¿qué chingas estás haciendo, men? Pues están fumando, pendejo, no mames. And only Winston has it. Up front where it counts. Here, ahead of the pure white filter. Winston packs rich tobaccos specially selected and specially processed for good flavor in filter smoking. Yeah, Barney, Winston tastes good. Like, cigarette. ¿Desde cuándo el cigarro sabe rico? No mames, culeros. No lo hagas, fucking fumadas de putos. Pero doctor, yo soy puto. Primero es el cigarro, y luego caes en vicios peores, como el LOL. No, conmigo va a ser al revés. Primero caí en LOL, men, luego ya caigo en el cigarro, men. Y luego el crack. Voy a entrar al crack, men. Okay. What does he have? It's draining his health. What the hell? What the fuck is that character? Wait, What? I think I could hear myself echoed on the upper computer. Give me a sec. I think I could estimate the audio volume because I have a test computer to record all the chat. myself. So how bad does I think this I could hear sound? myself echoed on the upper computer. wow. Give me a sec. I think I could estimate the audio Wow. volume. No voy. Miren, ¿qué pedo con su chat, men? ¿Qué es este joven? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, voy! ¿Qué es este pinche joven? ¿Qué? Here comes the ominous music. You know what? Today, I don't got while it. going through browsing history of a computer, I saw ¡Se me lo acepto, weón! Man, es literalmente el You computer has virus, man. Man, es literalmente el You computer has virus, man. phone video links. Es literalmente You computer has virus, man. Can you believe it? Can you believe it? Do you know who was the student who watched it? No. Man, es literalmente el You computer has virus, man. Oh my god, está hablando idioma cantante. But we need to stop this kind of activity. I know, but I don't know how to do it. Parents. Men, si reírme tan poco tiempo me está dando calor, men. Imagínense el Fredman que se ríe hasta por 2 pinches horas, men. ¿Cómo el cumiao termina, wey? Trust us so much for students' safety and their proper upbringing. But we are not able to Protection teacher, what? do anything. Hi. Do you know me? No. ¡Men, es el de los memes, men! ¡Es el de Yes, men! ¡Es el de cualquier pregunta pendeja! X persona, Yes! Who are you? I'm Proto. ¡Men, es el de los memes, men! I just heard you. ¡Es el tipo del Yes! De Adolfito, ¿cuántos judíos metiste al campo de concentración? Adolfito, Yes. Es el Yes, man. El Yes. Por cierto, ahí Your problems, and I have a single solution to all your problems.
What? You problems. You need Protegent 360 to be installed in all your computers. Weón, qué Protects you mierda. from virus and internet threats with Protegent Total Security. ¡Ven la cara de la computadora, ven! ¡La cara de la computadora, ven! Virus and internet threats with Protegent. ¡Ven, tiene! ¡Ven, esa es la pinche cara de un sociópata, men! De te voy a coger, culero, y luego te voy a matar y luego voy a coger tu cadáver, cabrón. ¡Ven, la cara de la computadora! ¡Qué mierda! It protects you from data theft. With bot locker and data leakage prevention. It protects you from unethical activities by monitoring computer mierda, güey. activity and sending the complete activity log on the assigned email ID. A ver, si busco Yes Meme, ¿saldrá ese personaje, men? Meme. ¡Sí! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí, sí, sí es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí! ¡Sí es! ¡Yes! ¡Sí, men! ¡Sí es! ¡Sí es, men! Yo los vi, cabros, a punto de robarle tu info por andar descargando juegos piratas. ¡Sí es el del Yes, man! Dele, yes. Yes, meet the demo man, man. A ver, es el cocoso, el del Adolfito, man. If being sexy was a crime, I would accuse, but because my most lover of the several war crimes on Pakistan. Literal, a la verga, literalmente el fucking. Yo cometiendo un chingo de crímenes de guerra en Bosnia, man. Yes, man, es el tipo el yes, man, el meme yes, man. Seriously? Try Protegent 360. ¡Men, qué mamada! Ah, cubría. Koishimen, yes. And experience Ahorita me van a yourself. venir a aventar la madre porque me acabé la coca, men. The next day. What? What? Men, ¿qué pedo con esos anuncios, men? Come here with me. What you're doing is wrong. What and you you doing can is legally wrong. be punished for this. You can be punished for this. Please don't tell it to anyone. I promise I'll never repeat this in my life. Okay. Thank you, Proto. Comer. Wrong direction. Thank you, Proto. You helped me keeping parents' trust on us. We had some marketers. We had some marketers who said like their email servers stopped working. Will you be interested in the affiliate program I emailed about? And somebody said, "This is a public service announcement to all people in this thread. Please do not reply to all." Please do not reply. A ver, si se está escuchando, ¿verdad? Sí, se está escuchando. And then Mandalore Gaming comes in and says, "Have you guys heard of Raid Shadow Legends? Here's also an epic mail to get." And you know what Mandalore did? He replied to all. Mandalore replied to fucking their entire
contact Me tengo, lens. me Dear tengo, me tengo que ver más videos del Mandaloriano, men. everyone, Mike Mira reporting for duty. Deep strike into enemy territory. Go. Miss Mike. ¿Era Sint el de...? Ah, no, era otro, era el Uber Gamer, man. Era el Uber Gamer, man. 300! Mr. Malik, just stay here, stay comfortably seated. Oh, yeah, fantastic. Because a fireball is pretty strong. Okay. Though you have been defeated, death is not your fate today. Which company does Bill What? Gates boss? IBM? How was your first time? And, hell yeah, boys! ¿What? Sextress. By the way, I know how to honk. Y pensaba que eso se escuchaba por en los momentos, ¿eh? Get off a goddamn road. Just a soccer mom that wants to get her kid home. What? Get off the goddamn road. No de los pinches juegos. Come here. What? Ah! No! Rest in peace, hermanos. Qué babada, ¿eh? What if I told you that I randomly, some years ago, I stumbled on a guy who did giantess animations? And what if I told you another really Brown mutant, brown man, brown ant, ¿qué? interesting thing about this guy? He's deaf. He can't hear anything. Because there's no sound in this, we're just gonna put on the Oblivion soundtrack as just some backing audio. Anyway, let me show you. Because this guy's work deserves appreciation. Okay, sorry, you missed the best part here. His robot gives him advice. And please notice the fedora tip. What? Oh, this is perfect. The combat track actually starts right now. ¿Qué mamada es esto, men? ¿Qué mamada es esto, weón? ¡No! And he's just more pissed off that, you know, she just got in his... ¡Weón! ¿Qué mamada es esto, weón? What the fuck? No entiendo. I don't got it, bro. No, he got the cash La disociación. money. Oh, se quedó la fedora, man. Look at him throwing shade. ¿Por qué una tipa gigante? ¿Por qué? Bro, te juro que si me pasan cosas así, men, para reaccionar, no me quejo, men. Cosas tan rancias, men, que yo diga, qué chingados, men. So, ever since the last events, he said he A la verga, el fucking men. basically wanted to make sure he'll never get captured by a giantess. What? What? ¿Qué? Yo te diré por qué. Gigantismo. Man. ¿Qué? Weón, qué mierda, men. Men, piensa esto, eso es el fetiche de alguien, men. En este mundo hay alguien que tiene fetiche con esto, men. ¿Qué mierda está pasando? Nos pasamos al lado raro de YouTube. ¿Qué? Indeed. Foolish move. Indeed, bro. ¡Qué mierda! Hay mucho que no pasaba en el lado oscuro de YouTube. ¿Qué más? Man, no sé tú, men, pero yo pisando un Lego, men,
O sea, observa esto, men. Tiene una antenita, men. Tiene una antenita ahí. Eso es lo suficiente como que al momento de pisar la nave, men, diga ¡ah! Le vas a despertar un fetiche a alguien en el chat. O alguno de los cuatro pendejos que están en el chat le va a despertar un fetiche. No lo creo, men. Men, o sea, tienes esa tenita, men. Con un pinche Lego, men, dices ¡ah! Men. Así con el pie descalzo, men, tú pisas esta mamada. O sea, mira. Lo pisa y pisa la tenita, men. Y eso es para que dijera ¡ah! Qué mamada, men. Sí, el gigantismo es un fetiche, sí. Yo lo sé, bro. DeviantArt estaba lleno de eso en su momento, men. Y creo que lo sigue estando, no sé, no hay chicos de DeviantArt, men. Y creo que ya entrené el algoritmo de DeviantArt para que no me muestre eso, men. Así que yo estoy contento, men. Hay de tener un pie todo seco y calloso. What? 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 ¡Oli! Hola, Leia. Hola, Leia. Qué mal momento te pasaste, men. Qué mal momento para pasarte, men. Porque estamos en el lado raro de... Estamos en el lado raro de YouTube. Y eso. Estamos... Llegas en un momento extraño, demasiado extraño, Leia. Perfecto. No shit. No shit. ¡No! ¡Pusieron la canción! ¡Oh no! ¡Pusieron! ¡Por Nature, man! ¡Pusieron por Nature! ¡Qué mamada! No te voy a mentir, esa peli de Star Wars está muy rara, pero todo está mejor que la última trilogía. Pusieron Rule of Nature, man. Dije Rule of Everything, ¿verdad? Qué pendejo, no Rule of Nature, man. Qué mamada, man. Men, si no queda el timing me voy a emputar, men. Si no queda el puto timing me voy a emputar. ¡For the Nature! ¡Qué mierda! ¡Qué mamada estamos haciendo, weón! Esto deja de ser Singe, men, hace rato, men. Esto deja de ser Singe. Men, es tan bizarro que es... Men, acabo de escupirme, men, de la pinche risa, men. Ay, tengo... Ya, servietas aquí, men. Sí, aquí hay una servilleta, men. Acabo de escupir en la mano, men, de la puta risa. Men, esto es un juego, es un point and click, es una animación, men. ¿Qué es, men? ¿Qué es? Lo peor es que ya se interesó, quiero ver cómo acaba. ¡Men! Men, ya me... Eso es lo más raro que he visto. Y creo... Y para los estándares del canal, esto es un jueves cualquiera, en realidad, Leyan. Para los estándares de los streams, eso es un jueves cualquiera, en realidad, men. Es una animación, lo digo desde al inicio. Ah, sí, es cierto, men. Hello there, revivió temporalmente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Eso es lo más raro que he visto. Leia no está mucho en internet. Él sí es una persona respetable de la suciedad. Pero te digo que ese tipo de cosas son un jueves cualquiera en los streams. ¿Qué? ¿Qué mierda, weón? ¿Hola? O sea, como que este tipo se las está ligando aquí, weón. No entiendo. Weón, como que... ¿Qué? Y murió. Y murió. Y murió. Fucking Hola, Leon. Espera, ¿me está diciendo que Burnett y Leon se conocen?
O sea, ¿me están diciendo que Leian y Burden se conocen? Ese tipo. El tipo es sordo y está hablando con las manos. No, o sea, eso sí lo entiendo, men. Yo lo entiendo, men. Pero pues, o sea, ¿tipo se la estaba ligando o algo, men? ¿Hola? Ah, no. No se conocen. ¿Qué? Literalmente, no sé qué chingados acabamos de ver, No sé quién es Burden. Ah, creo que lo decía por lo de que raro, bro. Que, o sea, como que es lo más raro, pero les digo, Leian es un individuo funcional de la sociedad, entonces pues eso. Creo que los pendejadas de gigantismo es algo muy raro para él, men. Pero para pendejos como nosotros, men, o sobre todo como yo, men, que vivimos terminalmente conectados al internet, o sea, si nos conectan a internet, morimos. Que hemos estado en un montón de sitios como DeviantArt, pues eso es un jueves cualquiera en realidad, por dos. ¿Quién chucha? Es el Burnet. El Burnet es un loquito del centro. No sé quién estás hablando. Parece que es chileno. Parece que es de los de Sacuwea. Different. It's because you're having a psychotic episode. I sound exactly the same. It's the parasites eating at your brain which say otherwise. Gaslighting? Gaslighting isn't real. You're just crazy. Now, take your medication. ¡No, es un cobillar! Question. What did you want to be? Solo sentí que el tipo tenía fetiche por las grandes. Yo también. Me daba unas vibes bien cabronas a eso, en realidad. When you grew up, if you answered, I wanted to be trapped in a steel, sweaty container with 3 other men, then, oh boy, I got just the game for you. World of War Thunder. Experience that I have subjected myself to for the better part of a decade. And, much like an abusive stepfather, let's just say, a little bit of War Thunder will always be with me, whether I like it or not. And now, like court-ordered alimony after years... El general es uno de los fetiches más raros que he visto. No, men, el más raro que yo he visto, pero hay peores. Sí, men. Definitivamente como el de los pañales, por ejemplo, men, ese fetiche... Men, si descubren que uno de sus amigos tiene fetiche con pañales, aléjense de esa persona, por favor. Parental neglect, they're giving me money. In exchange, I use foundation to cover the bruises and cigarette burns on my skin. And I tell everyone I know that, yeah, the dents on my head, yeah, I was born with those. War Thunder is an online military vehicle combat game, which is completely free on PC, Xbox Series X, and PlayStation 5. Ya saben, no hay excusa para que no jueguen War Thunder. Ay, no hay peores que uno de los pañales. Ay, no, hay peores que con pañales. Sí, hay peores. Pero ya no es excusa, van a jugar War Thunder. Van a jugar War Thunder. Van a jugar War Thunder y les gustará. Para mantener leal al espíritu de War Thunder, al final del video tiene que haber un archivo confidencial. Indeed, Tobarishi, solo que no, chinga su madre. No quiero ir a prisión otra vez, chinguen a su madre, culeros. Fully cross-platform, which means if you're playing the correct platform, you get to dunk on console babies all day. Un archivo confidencial únicamente para el video. No, chinguen a su madre, no quiero ir a prisión otra vez. This is important because you're going to spend it on a premium Japanese plane so you can dominate rank 1. I'm speaking from personal experience because that's exactly what I did. Okay, I'll tell you the real reason I'm doing this. They had to give me a press account, which means I get every vehicle for free temporarily, which is why I have to keep lying to their face regarding the status of this video. I don't care about the cash. This shit's worth more than anything they could ever pay me. What you have to understand about this sponsorship is that this is a hostage situation, because if you do not accept what I submit, I'm going to submit it anyway. And I'll make it worse. That was a joke. Look, I'll do anything. I'll say anything. Just please, let me keep the press account. Corporate blackmail aside, I actually really like this game. To understand exactly how long I've played this garbage, I was here when it was just air combat, and even that was... Men, jugar War Thunder en primera persona es una experiencia que recomiendo bastante, men. Muy probablemente te vas a guacarear en mitad de partida, men, pero... pretty sick. Later on, they expanded to tanks. More recently, they do naval combat as well.
Noto que en los barcos están pinche aburridos. Pero los barcos están bien pinches aburridos. Basically, you get the choice between two ships. One is a several thousand-ton Japanese destroyer. The other is a yacht. Sometimes, someone will pick the yacht. I shoot them, and they die. To this day, And they die. have no idea why this is an option. Naturally, having so many different game modes calls for a seamless and intuitive control scheme. And if you're What? looking for that, you can fuck right off and play a different game. Firing an all-aspect infrared missile is 3 different keybinds. Fair enough. The key to dodge the aforementioned missile with countermeasures, unbound by default. Also, fair enough, but having a ¿Cómo que las contramedidas están desactivadas por default? ¡Qué mamada, men! my keyboard by Qué bueno que me puse a ver este pinche video antes, men, de meterme en esos tires. eject my spent missile casings so my plane can truly reach its full speed of 1 kilometer faster than before. That's where I draw the line. This isn't critique, it is praise. It subverts expectation and keeps you on your toes. I'm still waiting for the patch that rebinds mouse click to authorize direct debit transfer to Gaijin Entertainment. I think when that finally happens, gaming will truly peak as a medium. The general idea is pretty simple. Every vehicle in this game is an accurate, one-to-one historical reconstruction of a real thing. Puede ser de los tanques modernos, porque en el caso de usar las chingadas que filtren los van a demandar. Unless it comes from the Soviets, in which case you read whatever number they give you, divide that by 10, and arrive somewhere close to the truth. And people take this shit very serious. Ah, sí, recuerden, existe el Russian Bias. ¿Qué es el Russian Bias? Los rusos están rotos. Los rusos están rotos porque Gangi es ruso, men, así que por eso, men. Quieren ganar partidas, elijan a los rusos, men. Se ven a sí mismos, se quieren ganar partidas, si no quieren ser tan puercos, elijan a los alemanes, men. Ahora, se ven a sí mismos, elijan a los japoneses, men. Pero sí, men, los rusos están rotos, men. Este fenómeno se conoce como Russian Bias, porque pues los creadores de este pinche juego de mierda son rusos, men. Te quiero un chingo War Thunder, por favor, patrocíname. Requiero patrocinio de War Thunder, por favor. He invertido demasiado tiempo en tu juego. O tan siquiera dame un collab con Warhammer 40.000 que tu competencia directa ya lo tiene, por favor. ¡Quiero! ¡Ah! Some time ago, we had a fiasco with Gaijin releasing a modern tank, and some guy on the forum said, actually, that's not accurate. O sea, literalmente el momazo, men. Literalmente... A ver. Déjame ver nomás sus sopas, men. Déjame ver nomás sus sopas, men. Porque el chile... Podría usar la versión original, sí, desde luego podría, men. Desde luego podría... mira, ya tiene 3 me gustas. Desde luego podría usar la versión original, pero quiero usar la del Ken porque es más cosa, men. A ver, ¿dónde está el último mazo sopa que publiqué, men? ¿Dónde está el último mazo sopas? Me lleva a la verga. A ver. Si me ven que estoy compartiendo mucho últimamente monas chinas, simplemente son para tenerlas ahí en el Twitter, men. Y tener referencias para dibujos, men. Para tener referencia y decir, un actually filtra documentos confidenciales de texto. Sí, pretty much. Hobby no me encanta, men. ¿Dónde está el momazo sopas? Me lleva a la ver. Eventualmente haré el veterano con este chingado reto chistoso, men. A ver, pero ¿dónde está el momazo sopas? No, men. Sí, claro, referencias. Sí, referencias. Mira qué bonito está men. Deja checar porno. Oh, pues, men. Pues necesito detallitos así bien específicos para probar estilos diferentes. Váyanse a la verga. O sea, soy horny, sí, men, pero tampoco mamen. O sea, esto que tiene horny, Esto que tiene horny, Esto que tiene horny, hijos de la chingada. Váyanse a la verga. Nokia, jaja. Hay algunos que legítimamente sí publico porque se me hacen bonitos, men. Otros que publico porque el chile no quiero llenar el bookmarks porque esa chingadera tiene un límite aparentemente, men. Mira, Metro, men. Najovino, men. Y eso, men. Chainsaw Man está todo horny. Cállese, no es cierto. No es cierto, no todo es horny en la comunidad de artistas de Chainsaw Man. Y hay algunos que legítimamente publico por horny, como por ejemplo men. Y esos detallitos. Tremendos, ¿no? Ahora, sí hay cosas que comparto porque digo, uy, qué rico. Me tocaría el huevo si no estuviera en el jale, como esto. Pero mira, Raido. ¿Ves? Raido, man. Es solo Raido. It's just Raido. Men, ¿qué estaba buscando yo legítimamente, men? ¿Yo qué? Men, legítimamente, men. ¿Qué estaba buscando, men?
Yo que estaba buscando legítimamente. Mota. Chichis, magumbos. Se voy a matar. Eso sí, no, chat, no lo entienden. No soy horny. Solo necesito referencias para dibujar weas horny y ganar más dinero. En efecto, men. Ah, pues es cierto, men. Sopas lo ha compartido. Pero también Sopas está terminalmente conectada a internet, men. Así que publica cada mamada, men. A ver, momos. Ahí está, momos sopas. Ah, qué pendejo, si es cierto, compartí esa mamada y dice momos sopas. Actually. Qué mierda, qué pollo violado. Tetos para hacer errores se utiliza pines, no rule 30. Sí. Men, he querido hace mucho tiempo un dibujo del Ken a lo actually. Y dibujarme a mí al lado también a lo actually. Porque pues ya saben, literalmente el pendejo de las armas. Alguien dice una pendejada mínimamente equivocada de las armas. El fucking en corto. Actually, en la K-47. Es que Rule 34 es para la anatomía. Ya, pero estoy del trabajo, culero. Eso es lo más cercano que tengo, men. Que me procede a explicar cómo mataron a un boss y explicar, decirle todo el avance. Cualquier fémina que se encuentre en el chat en corto desaparece. Llamen, pero no puedo checar las chingadas en el trabajo, men. Así que es lo que me tengo que conformar con esto, men. Tengo que conformar con esto porque pues obviamente no puedo consultar la ruta de 4 en stream, men, en el trabajo, men. Por obvias razones, men. Tienen rastreada mi IP. Y vamos con el guatón de, men. Everybody said, prove it, and he did, by leaking confidential military documents. Somewhere out there, people take this shit very seriously. Some time ago, we had a fiasco with Gaijin releasing a modern tank, and some guy on the forum said, actually, that's not accurate. Everybody said, prove it, and he did, by leaking confidential military documents. Somewhere out there. ¿Saben qué es lo chistoso, men? Que el cabrón que liqueó los documentos del... ¿Cómo se llamaba este tanque británico? ¿Cómo se llamaba este tanque británico? El Challenger 2, creo que era. O la de... ¿Sabes qué tipo de gente quiere ayudar a pasar una run con los ojos vendados? Era el Challenger, ¿no? Challenger 2. Creo que era el Challenger 2. Sí, era el Challenger 2, men. Es el único vehículo que se han hecho dos veces, que se ha filtrado 2 veces información clasificada, men. Si tuviera un centavo por cada vez que se ha liqueado información del Challenger 2, tendría 2. Lo cual es mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces. Con un solo vehículo, men. O sea, es el único vehículo de War Thunder que ha tenido 2 veces el liqueo, men. El primero fue un tanquista, men. A ver, si es cortito lo veo, men. Si dura más de, qué sé yo, 3 minutos, no, men. Si dura más de 3... es un segundo, men. Yo. Checa esto. Qué babada. Someone is getting court-martialed because of War Thunder, and all this just so you can have an accurate damage model. I love Fue corto, fue un segundo, literalmente. this community. There's no health bars. This game operates on simulation. There is no such thing as the vehicle. The vehicle is a sum of its parts and the crew. You blow out the engine, it can't move. You pop the fuel, it starts burning. You snap off the elevator, and it won't stay in the air for long. You shoot the ammunition rack, it explodes, cooking everyone inside. You hit the armor at an angle, it ricochets right off. Sí, recuerden eso, men. En War Thunder no es de que, ay, mi tanque tiene X de vida, men. Como en el War of Tanks, men. Aquí literalmente puedes darle 22 disparos que el cabrón no se puede morir. O perfectamente de un solo disparo lo puedes matar a la tripulación entera, men.
You get the idea. Either you blow it up or you kill the crew, whichever comes first. If you die in a tank, you get a dramatic kill cam reconstruction of whatever killed you. This might seem like eye candy or an opportunity to learn, but in reality, it's an excuse to complain in all chat that the shot was bullshit and that Gaijin is a trash developer with a clear Russian bias. Ahí está, el Russian Bias, man. Así se llama en realidad, Russian Bias, man. El pendejo Russian Bias, man. ¿Quieres ganar y te chupa un huevo la honorabilidad o simplemente eres un esliabu de mierda como yo? Usa los rusos, man. This often, and I assure you, the community will quickly accept you as one of their own. To play, you have to pick between Alliance or Horde. Choose your subclass, in this case, Italian, and queue up for a game. Italians are effective against the Swedish, but get defeated by the Chinese, who win in every exchange, only losing to their natural predator. Escalators. That was a complete lie. Let's continue. Much like on Earth, there's a bunch of races, and you get to follow their historical military... Sí, recuerden esto, men. Sí funcionan mucho como razas, men, los vehículos dependiendo del país. Por ejemplo, los japoneses dan asco por el hecho de que se consideran scouts y francotiradores, men. Los scouts son bien pinches rápidos, men, van hechos la chingada, men. Y los francotiradores que son cazacarros son putas bestias, weón. Pero así no aguantan ni un pinche pedo de conejito, men. Debería hacer un video de War Thunder. Debería. Los rusos, pues Russian Bias, no, nada que hacer. Los tanques alemanes son literalmente tanques. O sea, son la clase tanque de este pinche juego, son la raza tanque, men. Lo cual es chistoso hablando de un juego de tanques. Vehicle development across time. You start with the earliest tin cans and biplanes from World War II and work your way up to modern times by researching and unlocking new vehicles from their respective tech tree. In combat, you get matched with similar vehicles according to their battle rating. Pro tip, if you queue into a game with an 11.0 jet fighter and a bunch of 1.0 pea shooters, you will be matched with other supersonic jet fighters. And if you actually dare to spawn in as one of your shitty little Wright Brother origami paper planes, you will have a very short but very memorable experience. Luckily, air combat doesn't require a flight stick. I can pilot Sí, esa mierda es real, men. just fine with a mouse, and I've never used anything else. There's 3 different modes: arcade, realistic. Recuerden, si se quieren divertir, no salgan del tier 1, men. Ahora, si se odian, avancen en los tiers y entren en el tier más alto y sufran patada tras patada en las bolas, And men. simulation. What's the difference? Arcade is realistic, but you can lead your shots with a crosshair. It's exactly the same with tank combat, except your crosshair changes color depending on your predicted penetration. Now, to paint a picture of what realistic is like, once I flew for 5 minutes straight, fired my cannon at the enemy, and it jammed. Now the only way to unjam it is to manually land your plane on a friendly airstrip. So I flew back to the airfield. The match was over before I even deployed my landing gear. And simulation is just me crashing the same plane repeatedly. Sometimes I actually manage to take off before crashing back down again. You probably guessed it by now, but realistic and simulation is for certain kinds of people. People who believe that flying is real, which, by the way... Sí, men. Si se vayan, jueguen realista en aviones, men. Y eso. There's no such thing. You're telling me that if you drive this car fast enough, it's gonna go up in the air and soar like a bird. Okay, sure thing, buddy. They literally put a scrolling wallpaper and rock the cabin and have you pretend you just moved across the world. Here's an idea. Next time you're in the middle of your flight, try to stand up and leave. Tell the flight attendant that you're pretty happy where you are and you would just like to get off. So if you don't mind, please stop the plane. Ok, ya me vienen a and let me get cagotear. out. You'll Porque me acabé la coca, men. Ahorita me mandan por una coca, men. No hay pedo, men. No tengo dinero todavía. notice them start to visibly shake, sweat, and foam at the mouth at the suggestion, giving you all manner of excuses as to why that's not possible. Ahorita me vienen a mentar la madre. Por si me silencio, men, ya saben, men. Me vienen a mentar la madre, men, porque me acabé la coca. Porque soy adicto. So no, it doesn't really matter if you play arcade or realistic, as the very concept of flight itself is unrealistic. But if you're looking for a completely authentic experience, it's out there. It's slower, meticulous, and a lot more calculated, but there's nothing quite like it. When you finally get in the air and you're like, oh yeah, so how do I see things? You click every key, none of them work, and then you realize, oh, I have to
manually move my neck, just like the real thing. If you're watching this and currently slouching, I hope you feel self-conscious right now and correct your posture before it's too late. Before they find your fossilized cadaver and conclude this was no human, this was a troglodyte. On the other hand, if you actually want to have, fun, play arcade. I do. So does 90% of the people who play this game. War Thunder is much like chess. Everybody says they play it. Everybody knows how to play it. But nobody actually does it in public. Because if you do, people will find out that actually you have no idea what you're doing. Pretty much! That's pretty much how the War Thunder works. Sometimes I do great, sometimes I don't, but I clip those parts out because it's my video. So, what do you do in this game? What do I do in this game? Well, I queue up, and then I ignore every objective and tunnel vision my way to getting as many sick frags as possible. Sometimes I like to fool That's actually how the games work. the enemy by Recuerden, el 90% de los jugadores, yo incluido, nos vale verga los objetivos y solo queremos matar. playing like shit. They expect me to try, but instead, I die to my own poor decision making. Nothing matters except hitting first place on the scoreboard. Did we lose? Not my problem. I have 10 kills. I made a discovery while recording this footage. Playing this game on public Wi-Fi is wild. I can reliably make my ping go to 999, which makes for the most entertaining kind of footage. Also, I assure you, you will never have a dogfight as intense as this. When your latency is so high, it's measured in minutes. Space and time have warped. They have lost all meaning. Every plane you target will zip to another position. Everyone is a stand user, including yourself. Shoot a plane, you miss. Shoot the open air, you get a kill. I check the scoreboard, and it's for a player who hasn't even spawned. Full disclosure, prior to this video, I never spent a cent on this game. I just stay in the low tiers. Everybody else can have their rat race. All I need is my shitty battle rank 1 Swedish reserve plane, because for some reason, it comes with 4 goddamn turrets, and I shred. Do I want to go up in rank? Do I want to grind up all the modifications? Hell no. Battle rank 1, baby. I live here. I'm here to tell you, don't go for the carrot on a stick. Don't feel like there's an obligation to do, or to grind, or to buy anything. I assure you, if you let it, this game will absolutely consume you. Don't let that happen, because if you do... Rigo diciendo, men, si quieren ser felices, men, en War Thunder simplemente quédense en el lower tier, men. No salgan del primer tier, men. Quíranse 5 pesos, men. Evolucionen todo lo que quieran, men. Si quieren ser felices, no salgan del tier 1, men. Tier 2 en adelante es un puto asco, men. You're gonna burn out, and you're not gonna have any fun. Listen, I got infinite resources right now. I've been to high BR for both ground and air battles, and I gotta say... Yo porque me odio estoy avanzando en los tiers, pero es tema aparte, weón. Holy shit, it's incredibly fun, but it's a completely different game. I had to bind like 5 new keys just to do this. Yeah, I love high-end plane combat, but eventually my nervous system can't keep up. Flying at speeds exceeding Mach 1 for prolonged periods of time makes you go insane, and I find myself returning to low rank just to decompress. Anyway, the point is, there's nothing you can buy to make you good at the game. If you get something better, so does everybody else. Except now you're dealing with more competent veteran players that understand the game inside and out, and that... Ah, sí, recuerden, en el tier más alto es donde se encuentran los enfermitos de este juego. Por eso vuelvo a decir, repito, quédense felices, juegan tier 1 ya. Really the defining characteristic between play... Ahora, que si se vuelven unos enfermitos, diría como yo, pero en realidad yo soy manco, men. No salgan del tier 1, por favor. No le arruinen la experiencia a los que no quieren tomarse estas cosas en serio. Knowledge. My plane's not particularly fast or strong, but it's built for turning. I understand the concept of trading potential energy for kinetic energy, and in an extended dogfight, I'll just wear down the enemy. Also, no, T-34s are not incredibly powerful. It's just that you're very likely to hit them at a slight tilt from the front, unknowingly shooting shells at effectively twice the normal length of plating, complaining that it doesn't penetrate, getting frustrated at the game, and going to the forums to ask Gaijin exactly how long they plan to spend before they make a good game. Pro tip, you can't outsmart physics, but you can learn to design and... Ah, sí, como el estatus mítico del T-34, esa chingada está rota, men. Es un tanker de tier 5, men, en el tier 2, men. En realidad, cuando los tanques rusos es así, men. Dice que es de tier 2, en realidad es tier 3, men, o tier 4, incluso, men. Y voy a sacar el tier 7, que es el tier más alto, creo que es el 8, no sé. El tier más alto, bueno, esa chingada está en un tier que no existe, men, de lo elevado, de lo estúpidamente roto que está, porque es Russian Bias.
of each tank, and that makes all the difference. I'm not shooting blindly. I'm aiming for the tank underskirt, the viewing port, and the stockings. Don't laugh, these are technical terms. I memorize the location of ammunition racks for every tank in my battle rating so I can blow them directly. Obviously, that's complete bullshit, and I just get lucky. But I like to think otherwise. This game is easy to pick up, but it takes years to properly develop Stockholm Syndrome. War Thunder is a great meditative game because nothing really goes too fast, so you have time to think. Also, if you're playing this on company time, it is a perfect game for siphoning company Tengo que conseguir... Ah, no, es un cazacarros, es un antiaéreo, no. Eso chingado no tiene torre. time, because by the time you drive up to the front line, it can easily take a minute. In that time, you can answer an email, open up some ransomware, drink a little coffee as it infects your data center, and just get back to goofing off, all for an hourly wage. If you frequently have to leave your desk for more than 5 minutes, play a bomber and just keep climbing while AFK. You will single-handedly win the match, and you don't even have to be there. One feature that unfortunately has been scrapped is the ability to commit friendly fire. Back in the day, it was really funny because people would spawn in and scream PL, PL in team chat. And once I remember a guy replied with, "Oh, I'm not Polish. I'm from the UK," to which they all responded by driving up to his engine block, shooting it, and driving away. I love this community. It's as they say, a truly tolerant society should not tolerate the British. Honestly. No tolerate the British. Imagínate tolerar a los británicos, man. No es como que yo practique mi inglés insultando a los británicos por su comida. Y tengo todo el derecho de hacerlo porque soy de México, men. Jaja, dirán. Jaja, lo único que tienen son tacos, men. Es basta y sobra para derrotar la cocina británica. I'm really glad we're past those times, because, personally, at the start of a match, I enjoy having tire tracks. In air combat, this can still happen, but more often than not, it's completely unintentional. And, I'm really sorry. You might ask yourself, Seth, in an open sky that's relatively empty of planes, how do you manage to collide with one from your own team? To that, I answer... Play War Thunder today. Asking. I have your family at gunpoint. ¡Men! ¡Literalmente soy yo con las sopas, weón! ¡Men! ¡Literalmente este soy yo con las sopas! Play War Thunder for free today. I am no longer... ¡Men! ¡Esto soy yo con las sopas, weón! Imagínate ser fan de la gastronomía británica. Esos mamones sazonan comida con agua, con agua. Con agua, bro. Con agua. Pero, men, esta parte del video soy literalmente yo con sopas, men. I have your family at gunpoint, and if you don't like your family, I don't, but I could, and all you have to do is download the game and start playing immediately. Sign up. Men, es literalmente yo con las sopas, men. Yo gaslighteando las sopas, men. El próximo War Thunder que le mande... Está escupiendo todo, weón. Está escupiendo todo, weón. Conche tu madre. La próxima vez que le mande un guatón de a las sopas para gaslightear, le voy a decir: ok, eso ya no es una pregunta, tengo tu familia. Descárgalo. Oye, es muy... Using my link today and you get a premium vehicle and a bunch of other things. And it's completely free. So what do you have to lose? Except the sands of limited time you have on this earth, quickly passing through your fingers, which could be better spent doing something more meaningful if you actually respected yourself enough to do that. Hey, let me tell you how I got here. I still remember the exact moment I broke. It was when I saw a particular GIF of a She-Hulk attorney at law twerking. That's when I broke. That's when I said, fuck it, I'm done. Nothing matters. I'm selling out, and I took out every contract at the same time. Now, in retrospect, I was probably just a little bit impulsive. Withdrawal can do that to you. I know I said it for the balloons video, but right now I'm finally, truly, fully unmedicated. Ritalin is a vampire, and it's gonna suck your will to live. It's gonna try and remind you every day you're nothing without it. And believe me, not a single day has passed where I did not consider going back. But after so long, I finally realized I'm not sick. I was never sick. I just live in a sick society where someone's individual worth is measured only by the raw productive output they can spit out before being chewed up by the gears, irrespective of their own unique neurochemistry. Ah, esas sangres están aparteando. Sí. And spirit. Fuck being valued. Apareando. Ven, ¿qué tanto delay llevan ustedes, culeros? Ven, ¿qué tanto delay llevan? No mames, a ver. ¿Qué tanto delay hay? No mames. Ah, esos tanques se están apareando.
¿Ya habrá aprendido las sopas, men? Sí, parece que ya aprendió, men. Entonces este video ya nos vamos con las sopas. Tengo que sumar. Este video es mi internet. Ah, me entendí, bro. Men, déjame ver qué tan pinche atrás va esta mamada, men. La sopa sí aprendió desde hace cuándo, men. Pues tiene 14 personas, así que debe llevar un ratote, men. ¡Ay, Mato! ¡Estás jugando one shot! ¡La puta madre! Ok, sí, entonces es internet del. Estaba jugando one shot, la puta madre, weón. Quería hacerle right al Mato, pero pues puta madre, men. No me quis spoilear esa mamada. It's not for me. Mamá It's bonita, never man. been for me. It's for sustaining some misery No, machine. ¿dónde? I'm sorry, I never read the fine print of my birth, but I never signed up for this. Look, I don't care about the sponsorship anymore. My current highest priority inside my scattered hunter-gatherer brain is to somehow stitch everything together into a coherent ending. In truth, I really do like this game, but you know what I like even more? Getting paid to do so. In all seriousness, if you have some situational awareness and actually help your team, you're gonna have a great time. Repairing, covering, supporting, and towing your teammates away to safety makes a huge difference because they're cannon fodder, and if the enemy shoots them, that means they're not gonna shoot you. Just like a doctor only treats the sick so he can beat the ever-living shit out of them himself. We help our team so they can help us rise to the top of a scoreboard. Also, there's custom skins. Your life is now slightly richer from this knowledge. In exchange, can somebody please tell me if there's some way to turn off Discord notifications? Because right now, I am having difficulties recording this footage. It says in this briefing I'm supposed to talk about what I enjoy most about this game. What I enjoy most is hearing this. ¿Cómo que un guatonde? ¿Vos lo estás viendo, guatonde? It's beautiful. Each time I hear it, I know that something and someone out there in the open sky has been turned into human paste. I love it. Anyway, the video is ending, so please join me in prayer. Lord in heaven, please grant everyone online a present father figure in their lives so they can stop writing they cringe-ass comments and making they cringe-ass react videos. Unless you're as Mongold, you get a free pass because I actually met him at the same holiday resort. Good Holiday times. resort. As always, more content to come, so stay tuned. Sorry for how slow it's been. It gets worse before it gets better. I know everybody adores those motivating tales of breaking ¿Cómo que addiction guatonde? and Guatonde, lo estás viendo, hijo. Ah, por cierto, buenas al No-Scout. No había visto que eras el No-Scout. Pensé que eras el Electric Man, pero buena, The game compadre. doesn't really sound that great, but it's reality. And reality is, most people don't break their addictions. It's nice to hope for the best, but not everyone gets a happy ending. And I'm not talking about myself. I'll be fine. Everybody hooked on Xanax? Yeah. Lamau. Xanax. Lol even. My sincerest condolences. You are screwed. A warm thanks Buenas, soy un Electric, pero con el nickname Deska. to the many members of the Merchants Guild generously funding and bankrolling these videos across my multiple manic, bipolar, bad bitch breakdowns. You're all truly wonderful. Have a good one. Que ya se acabó el video, ¿verdad? Sí, esto ya es un montaje, me. Creo que me están hablando. A ver, vamos a ver si salió los momazos, men. Así rapidito, men. Déjame abrir esto para ver si salió algún clip chistosón, men. ¡Clips chistosos! A ver, men, ¿cómo he terminado los streams yo? Ven, yo, ¿cómo verga he terminado los streams? Me lleva a ver. Y por eso no me gusta pedir cena cuando hago stream, men, porque luego me están presionando para ir a acabar la chingada, men, pero ya voy. Te van a remojar, no sé qué chingada, men, y pues eso, men. A ver. ¿Salieron clips, men? ¿Salieron clips, men? No salieron clips, men. Eso, men, déjame ir cerrando esta mamada. Antes que nada, déjame dejar de compartir el pinche navegador. Ven, cada vez las recompensas se vuelven más largas. A ver. A ver.
skins llegaron. Ok, ya los vi, conché sus madres. Eso, men. Sexo, men. Coito, masturbación. Ok, perfecto. Sí se me está escuchando, ¿verdad? Sí se me está escuchando perfectamente. Déjame cerrar esto. Déjame ir abriendo las chingaderas pertinentes. Pero carga, verga, carga. Ah, cierto, tenía que abrir esto primero. Y eso, men. Relaxing music. Fan te invita a Chile a ver pingüinos. Uy. Enlisted, Invasion of Normandy. A ver. Pero carga, verga, a ver. Mamá huevo, a ver. Traductor. Raido. Chinga de madre, bro. Raido, Kusonoja, ¿verdad? Ok, perfecto, men. Pero eso, men. Buen stream el de hoy, men. Un buen regreso, si le soy sincero. Men, un buen regreso, men, a los streams, men. Ahora, ¿quién sabe qué tan seguidos podré hacer los streams, men? Y eso, men. Tendré que insonorizar el cuarto, men, para que no moleste a mi jefa en las noches, men, por tanta pinche gritadera, men. Pero pues eso, men. Fue un gran stream el de hoy. La verdad, se aprecia un chingo los que se pasaron, men. A los que vinieron a dejar sus bits. A los que vinieron a sus suscripciones con el pinche Víctor. Todo un enorme. Vinieron a decir hola y se fueron. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, men. Se agradece bastante, men. Gracias, bot. Sé chiloso. Stream feliz. Los voy a matar, cabrones. Ya te extrañaba, men. Ya extrañaba que vivieran feliz como en mi stream, men. Los voy a matar. Pero eso, men. Muchas gracias por haberme acompañado, men. Y pues eso, quédense a la red para apoyar a las sopas, men. Y ganarse puntitos para la red para obligarme a hacer chingaderas. A mí nomás está el Ken, men. Ahora, ¿cuál es el mensaje para la raid? El mensaje para la raid es... Esto ya no es una pregunta, sopas. Fucking tiene a tu familia, juega a Thunder o morirán. Déjame ponerlo, men. Así en fa. Déjame... ¡Que la verga! ¡Oh! ¡Que la pendeja verga! Ya se me trabó esto. ¡Oh! Pinche. ¡Oh! Pinche mamá estúpida. ¡Ah! Pero eso, men. Déjame poner el mensaje para la raid. Compartir. ¡Ah! ¡Que la verga, men! Dale un chingazo virtual. A ver. Esto ya no es una... Fucking tiene a tu familia. Juega Cuatonde o morir. ¡El mensaje del Raidman! Eso es el mensaje del Raidman. Pues eso, men. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.